Hola, bienvenidos a 5 minutos de teoría. Con estos breves vídeos vamos a hacer un ligerísimo repaso a los principales conceptos de la gramática, del comentario de texto, en fin, a cuestiones de la asignatura de lengua y literatura, tanto a nivel de la educación secundaria obligatoria como del bachillerato. Empezamos con los conceptos de enunciado y oración. ¿Por qué nos complicamos la vida diciendo que existen enunciados y que existen oraciones? Para intentar responder esta pregunta brevemente vamos a tener en cuenta la existencia de 3 niveles principales del análisis gramatical: la sintaxis, la semántica y la pragmática, y la presencia o no de un verbo. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es, en general, la organización formal y funcional de las categorías. Tenemos entonces conceptos como sujeto, predicado, núcleo, atributo, complemento directo, etc. La semántica o la lexicosemántica estudia el significado de las palabras, y la pragmática estudia la comunicación, los elementos de la comunicación, los actos de habla, la intención del hablante, la situación comunicativa, etc. Bien, pues el análisis sintáctico, que es el que más os interesa a vosotros en estos cursos, y el análisis semántico y pragmático, que es fundamental para realizar un análisis sintáctico adecuado. Esos 3 niveles, esos tipos distintos de análisis, tienen un desarrollo diferente si aparece o no aparece el verbo. Si hay verbo, vamos a tener oración. Si no hay verbo, vamos a tener enunciado. Y por lo tanto, la sintaxis, la semántica y la pragmática de un acto de habla que tenga verbo va a ser totalmente distinto a la sintaxis, la semántica y la pragmática de un acto de habla que no tenga verbo. Vamos a ver el resumen. Vamos entonces a ver un resumen de las diferencias entre enunciado y oración. Como vemos, ¿qué es un enunciado, qué es una oración? No hay unanimidad a la hora de definir estos conceptos. Un enunciado lo podemos entender como una unidad mínima textual, también como una unidad pragmática o como una unidad mínima de comunicación. Y las características propias de un enunciado es que va entre pausas, es un mensaje completo en una situación dada, tiene una curva de entonación determinada y disfruta de autonomía sintáctica. Por su parte, la oración, mirad, el número de definiciones del concepto de oración sobrepasa con creces actualmente las 300. Es en la oración donde los sintagmas realizan sus funciones sintácticas, semánticas y pragmático-discursivas. Como hemos dicho, no hay un único concepto de oración, y de hecho el término oración coexiste con el de frase, con el de enunciado, cláusula o proposición. Para simplificar, nosotros entenderemos que hay oración si existe un verbo que articule una estructura sintáctica, semántica y pragmática. Las características de la oración vemos entonces que son exactamente las mismas que el enunciado, excepto porque se le añade una, y es que tiene verbo. Así que podemos hablar de enunciado de oración o de enunciado no oracional y enunciado oracional. Cuando hablamos podemos comunicarnos de 2 formas básicas: organizando nuestro habla alrededor de un verbo o sin que exista ese verbo. Si no hay verbo, hablamos de enunciados, y si hay verbo, hablamos de oraciones. Y aquí tenéis unos cuantos ejemplos. Escuché la conferencia. En marcha. Horrible la película. No lo entiendo. Ojalá salga bien. Por supuesto que lo pagarán. ¿Qué van a tomar? Quizá esté en lo cierto. Silencio, ¿verdad? Vuelve usted mañana. ¿Cuáles son enunciados y cuáles son oraciones? ¿Por qué? Pues hasta aquí los 5 minutitos de teoría de hoy. Podéis darle al like, podéis suscribiros si no estáis suscritos, y desde luego me haría muchísima ilusión que en los comentarios me pusieseis dudas o recomendaciones o correcciones, en fin, lo que queráis. Saludos.